el silbato para comenzar y llenar de goles a nuestro rival. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Sean bienvenidos a un episodio más de Tribuna Aurinegra por Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas. Estamos trabajando para ustedes un equipo de producción integrado por Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestra en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestra en la coordinación general y en la dirección Darío Mora López. En las voces desde la tribuna, sus amigos de siempre, Ilan Medina y Javier Durán. Arrancamos esta edición de Tribuna Aurinegra. Hoy no se encuentra Ilan Medina con nosotros, se encuentra con compromisos laborales y próximamente se estará reintegrando a sus labores en Tribuna Aurinegra. Pero bueno, muy movida ha sido esta semana para el equipo deportivo Táchira, sobre todo con los fichajes que se vienen dando, las salidas, las altas y bajas del equipo. Todavía hay rumores de algún jugador del Deportivo Táchira que podría salir hacia el extranjero. Así que se le complica el panorama a Táchira, sobre todo desde el armado de su nómina, a pesar de que tiene una de las nóminas más completas del fútbol nacional, una de las nóminas más caras también, pero en algunos puestos fundamentales se le ve bastante complicado al profesor Juan Domingo Tolizano para lograr encontrar esa pieza que le dé solidez y armonía y sobre todo equilibrio al esquema del equipo Deportivo Táchira. El Deportivo Táchira estará enfrentando el día de mañana al Portuguesa Fútbol Club en el estadio José Antonio Páez de la ciudad de Araure, un verdadero clásico del fútbol nacional. Este clásico que, después de muchos años, fue sobre todo un muy buen clásico en los años 80, pero después de varios años que el Portuguesa entró en crisis deportiva, también atravesaron una crisis administrativa y esto lo fue mermando hasta ahora que ya se encuentran consolidando una muy buena plantilla y también gracias al trabajo del profesor Ali Cañas, profesor que viene de dirigir al Zamora y que se sumó esta temporada al equipo de Portuguesa, también con una camada interesante de jugadores que vienen aportándole bastante a este grupo y que los tiene peleando lo que serían los primeros puestos del grupo occidental. El Deportivo Táchira actualmente con 14 partidos jugados se encuentra en la primera posición, el segundo lugar para Estudiantes de Mérida, que jugó el día de ayer y le ganó al Zulia 2-1. Esto le mete presión aún más a este partido entre Táchira y Portuguesa, sobre todo porque ya Estudiantes con esa victoria se estaría metiendo en el segundo lugar del grupo occidental, así que Portuguesa sale con la obligación de conseguir puntos frente al equipo del Deportivo Táchira el día de mañana. Táchira viene de conseguir una victoria bastante sufrida frente al Zulia el pasado fin de semana. Es probable que repita la zona defensiva que vimos en Maracaibo el día de mañana frente al Portuguesa, y esto porque a pesar de que esta semana Lucas Trejo se reincorporó a las labores de entrenamientos con sus compañeros a la par del resto del grupo, parece que el día de hoy volvió a resentirse de la lesión el defensor argentino y el profesor Juan Domingo Tolizano podría estar decantándose el día de mañana por volver con esa pareja de centrales que usó en Maracaibo, con Francisco el Menino Flores y Carlos el Pipo Vivas. Y acá quiero hacer un paréntesis porque me parece que el punto más débil del Deportivo Táchira, y esto se ha demostrado durante todo el año, ha sido la parte defensiva. Desde caer en los errores habituales por el funcionamiento del equipo en la parte defensiva, los rendimientos individuales tampoco han sido los correctos. Ha habido muchas irregularidades por parte de los rendimientos de varios jugadores en la zona defensiva del equipo Deportivo Táchira. Y esto se suma también a la poca profundidad que tiene en la plantilla el equipo en esa zona del campo. Desde el inicio del año, Juan Domingo Tolizano había estado pidiendo la llegada de un central más. Siempre lo dijo en sus declaraciones a medios de comunicación: estamos buscando un central, el equipo está haciendo los esfuerzos,
pero nunca llegó ese central, ese tercer central que pide el equipo deportivo Táchira para poder completar entonces y tener una plantilla más profunda en esa zona del campo. Tal vez en otras zonas de la cancha se ve con más opciones el equipo, pero en la parte defensiva es donde más ha sufrido y donde tiene menos opciones el técnico para poder disponer de jugadores para poder resolver esos problemas defensivos que ha mostrado hasta el momento el equipo deportivo Táchira. Si bien es cierto que Francisco El Menino Flores ya ha cumplido con esa posición en otras oportunidades, en el Deportivo Anzoátegui lo hizo alguna vez, también en Táchira, dirigido por Daniel Farías, lo recuerdo en algunos partidos donde jugó como central y también como líbero, pero no es su posición habitual y a veces le cuesta, se ve que pierde la posición, sale constantemente, deja expuesto a Carlos El Pipo Vivas, que es el segundo central del equipo, y se nota bastante que no es el central y aparte no es su posición habitual. Otro que ha venido cubriendo esa posición es Pablo Camacho, que también se le ha visto con bastante problemas. Fue el encargado de ser el central en la llave frente a Rosario Central de Argentina, que ya estaremos hablando también de Rosario Central, porque a pesar de que ya culminamos la llave frente al equipo argentino, siguieron llegando noticias de parte de suelo argentino con algún jugador del Deportivo Táchira que ya se hizo oficial que llegará al equipo de Rosario Central. Pero bueno, el tema defensivo sigue siendo un problema para el equipo. No llegó o no ha llegado aún ese fichaje del central que ha pedido el director técnico, y esto complica aún más la situación de Táchira porque depende mucho de Lucas Trejo, y cuando Lucas Trejo está lesionado se nota mucho su ausencia. Se notó frente al Zulia, a pesar de que se consiguió la victoria, se sigue notando estas falencias que hay en zona defensiva. Carlos El Pipo Vivas viene puliéndose, es el juvenil del equipo, a pesar de que ya tiene bastantes minutos jugados en primera división. Vemos que si no tiene un central al lado que le dé esa confianza, le cuesta todavía al juvenil tomar los roles defensivos del equipo en el esquema de Juan Domingo Tolizano, y esto le sigue pasando factura al Deportivo Táchira. Entonces mañana podríamos estar viendo a Christopher Varela en el arco y esa pareja de centrales que podría ser Francisco El Menino Flores acompañado de el jugador Carlos El Pipo Vivas. Ahora la duda entra en el lateral derecho, si apuesta de nuevo por Pablo Camacho o entra Nelson El Teto Hernández desde la titular. Por el sector izquierdo repetiría José Luis Granados. Ya en la mitad de la cancha, una buena noticia es que Maurice Cova también viene recuperándose de la lesión sufrida en ese partido de ida en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo por Copa Sudamericana frente al equipo de Rosario Central de Argentina. Maurice Cova cumplió todas sus etapas de rehabilitación y ya esta semana se reincorporó también a las labores de entrenamiento con el Deportivo Táchira. Así que esta es una muy buena noticia porque ya cuenta no solamente con David Salzman como volante mixto, sino también con el jugador Maurice Cova. Ahora, me gustaría ver a Colina titular el día de mañana, acompañando ya sea a Cova o a Salzman, dependiendo cómo llegue el volante tachirense. Si está al 100% podría ser titular, si no pues veríamos de nuevo a David Salzman, pero me gustaría ver a Colina, espero que esté al 100% ya, porque la otra opción es Jefferson Velasco y nos da más seguridad ver a Colina. Esto sí, ténganlo por seguro, ver a Colina en la mitad de la cancha, en la contención. Queremos ver al Juan Colina que vimos en 2019, pero para verlo tiene que sumar minutos con el equipo y llegar al máximo nivel con el Deportivo Táchira. Más adelantado podríamos ver de nuevo a Pérez Greco, a Marlon Fernández y a Gerson Ronaldo Chacón, y en la delantera Antonio Uribe. Me gustó bastante lo de Antonio Uribe frente al Zulia y me parece importante que se note que tiene ya prácticamente más de un mes entrenando con el equipo, porque no pudo entrar en la ventana de fichajes del mercado de fichajes anterior. En el último día fue que se hizo oficial su llegada y no dieron los tiempos para poder inscribirlo en ninguno de los torneos. Esto favorece al equipo Deportivo Táchira, bueno, no favoreció en su momento de que no se haya inscrito, pero favorece que el jugador haya decidido quedarse con el equipo y sumarse a los entrenamientos, porque se ve bastante compenetrado con el esquema.
se le ve bastante activo, bastante compenetrado con el ataque del equipo Deportivo Táchira, y cumplió ya con su cuota goleadora. El día del partido frente al Zulia marcó su primer gol con la camiseta amarilla y negra, y esto es positivo también porque veníamos de una sequía goleadora de los delanteros 9, de los centros delanteros del equipo amarillo y negro del Deportivo Táchira, con el argentino Lucas Emanuel Gómez, que prácticamente durante la segunda ronda del torneo no marcó, y es bastante positivo que Anthony Uribe llegue enchufado, llegue a marcar y a hacer goles con el equipo del Deportivo Táchira. Táchira marcha en la primera posición, como les decíamos, Estudiantes de Mérida segundo, Portuguesa es tercero y se encuentra muy cerca, a 4 puntos, buscaría recortar la ventaja que tiene el Deportivo Táchira de que está en primera posición. Aparte busca también desplazar a Estudiantes de Mérida. En la cuarta posición se encuentra Hermanos Colmenares, en la quinta Zamora, en la sexta el Zulia Fútbol Club, y en el sótano de la tabla del grupo occidental Trujillanos, que parece que le alargaron la agonía a Trujillanos, todo daba a indicar de que jugarían hasta la segunda ronda del torneo, pero no, al final volvieron a incluirlos en el calendario. Les van a dar, parece que hasta que culmine la ronda regular. Se siguen acumulando las deudas del equipo de Trujillanos, están esperando algún accionista que compre para arrancar desde cero este proyecto, pero eso está muy difícil porque Trujillanos trae encima deudas de procesos dirigenciales anteriores. Muchas deudas no están claras, no están sobre el papel, y quién se va a meter en ese guiso, como se dice popularmente. Está muy difícil la situación de Trujillanos. Incluso se habla por ahí que probablemente puedan renacer con un nuevo nombre, algo parecido a lo que está intentando hacer el Unión Atlético Maracaibo, que viene como con el nombre de Titanes Fútbol Club Maracaibo en la segunda división del fútbol venezolano. Entonces es probable que arranquen desde cero con incluso se asomó un nombre que sería el de Nuevo Trujillo, sería el nuevo nombre de Trujillanos, para poder entonces arrancar desde cero con un nuevo nombre y registrarlo como una nueva persona jurídica a esta entidad del fútbol en Valera. Pero bueno, nos metemos de lleno en el tema Deportivo Táchira, que es el que nos atañe, y el día de mañana estará jugando 7 de la noche en el estadio José Antonio Páez de la ciudad de Araure, frente al equipo del Portuguesa, un equipo del Portuguesa que con los Lucena viene moviéndose muy bien, tiene jugadores interesantes, el profesor Ali Cañas en el equipo del Portuguesa, y también hay que decirlo, Táchira es el único equipo que le ha dado problemas a Portuguesa en el torneo, porque en la primera ronda se venció 3-0 en este mismo estadio en condición de visitante. Luego de local ya se vio a un Portuguesa un poco más acoplado, que dio mucho más la pelea en el Polideportivo de Pueblo Nuevo y destrabó ese gol de Maurice Cova sobre los últimos minutos. Venimos de 2 victorias frente al Portuguesa en este torneo, y estaríamos enfrentando el día de mañana por tercera ocasión al equipo Portuguesa en una nueva edición del clásico de antaño en el fútbol nacional. ¿Qué se le viene al equipo Deportivo Táchira y por qué no nombré a ciertos jugadores en el posible 11 del día de mañana? Ya es un hecho, bueno, lo que ya se había conocido en el transcurso de esta semana, de finalizando la semana pasada y empezando esta semana, el tema de Michael Covea. Rosario Central de Argentina fichó oficialmente a Michael Covea. No quedó muy claro cuál fue la condición de la ida de Maurice Cova, porque el Deportivo Táchira en sus redes oficiales habló de venta definitiva de la ficha del jugador, y Rosario Central habla de una cesión con opción a compra. Entonces no quedó muy claro eso quedó por aclararse, pero para el jugador es muy bueno, porque siempre es bueno usar los partidos internacionales como vitrina para poder mostrarse y que algún club del exterior se fije en tus habilidades, se fije en tu potencial, y esto lo supo hacer Michael Covea, ahora nuevo jugador del equipo Rosario Central de Argentina. Pero
aquí llega otra noticia en caliente el día de hoy. Se pudo conocer por parte de medios brasileños que siguen al club Red Bull Bragantino de la primera división de Brasil, que estarían interesados en el panameño Freddy Góndola. Freddy Góndola, que viene de ser suplente en los últimos partidos del equipo deportivo Táchira. Tal vez su cabeza no está acá, su cabeza está ya pensando en ese viaje a Brasil, está pensando en la oferta económica que puede llegar de ese equipo del extranjero, y por eso no ha estado al 100% con el equipo deportivo Táchira. Ahora, si se va, sería una baja sensible, y siento que si se va Góndola, ya de por sí el mercado de fichajes en esta ventana de traspasos que se abrió en el fútbol venezolano es, si se quiere, con cosas malas y cosas buenas para el Deportivo Táchira, porque se fueron 2 jugadores, llegaron 2, pero no en los puestos de los que se fueron. Entonces también es bastante complicado. Bueno, en la delantera sí, porque se fue Jesús Orozco y llegó Antonio Uribe, pero es complicado porque me parece que está perdiendo fichas fundamentales Táchira, sobre todo las fichas que le dieron ese estilo de juego y que pusieron muy bien a Táchira en Copa Libertadores a inicio de la temporada. Y ahora se le iría otra ficha más que se mostró muy bien al arranque de este torneo, que es Freddy Góndola. El panameño, si se concreta las pretensiones del Red Bull Bragantino, estaríamos dependiendo en la mitad de la cancha prácticamente de 2 jugadores que están ya sobre el final de su carrera, que son Pérez Greco y Marlon Fernández. Estaríamos dependiendo de Esli García, que es un jugador que, a pesar de que es muy bueno, conocemos su potencial, últimamente se ha mostrado muy irregular. Tiene días buenos y tiene días malos. Y Gerson Ronaldo Chacón, que es un juvenil. Estaríamos dependiendo de los veteranos y de los juveniles. Ese jugador, esos 2 jugadores que le daban esa cuota, esa mezcla entre veteranía, entre experiencia, por no hablar de veteranía, entre experiencia y juventud, que era Freddy Góndola y Michael Covea, ya prácticamente... Covea, bueno, no está, y Góndola también es prácticamente un hecho por confirmarse su salida del equipo deportivo Táchira para el Red Bull Bragantino de la primera división de Brasil. Esto dejaría con bastante desequilibrio la profundidad de la plantilla del equipo deportivo Táchira para el final del torneo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se le exige al director técnico resultados si cada vez que tiene que afrontar un torneo le desarman la plantilla, si cada vez que está en un torneo en marcha pierde jugadores? Es difícil juzgar el trabajo de un cuerpo técnico así. Si bien o gran parte de la responsabilidad, o una cuota de la responsabilidad mejor, recae siempre sobre el técnico, hay que tener también este contexto de que no ha podido trabajar con una nómina fija desde que llegó en el año 2019. Ha tenido que sufrir bastantes cambios. Siempre va a tener la responsabilidad de ser campeón, porque esto es Táchira, y si está en Táchira tiene que responder no solamente con su proceso con un estilo de juego, sino tiene que venir todo acompañado de resultados, porque primero la prensa tachirense es muy exigente, y el que se siente en el banquillo del equipo deportivo Táchira lo sabe. La fanaticada es muy exigente y rara vez tiene paciencia con los técnicos. Y bueno, aparte se le ha brindado también muchas oportunidades a Juan Domingo Tolizano. Ha tenido oportunidades de llegar a finales de torneos y las ha desperdiciado, y eso también agota la paciencia de la gente. Pero también viendo el tema de los fichajes y de los jugadores que se van y llegan al equipo, le ha costado bastante a Tolizano poder amalgamar una nómina profunda, una plantilla que le pueda permitir afrontar este torneo de la mejor forma. Lo mismo pasó en el torneo pasado, y cuando en el año 2019 llegó también, llegaba con esa pata coja de agarrar el torneo a la mitad en el año 2019, y luego de que muchos jugadores se le tuvieran que ir a inicios del 2020. Entonces pasan todo este tipo de cosas en el equipo deportivo Táchira, pero lo cierto es que el cuadro amarillo y negro también tendrá que armar un plan estratégico en cuanto a la planificación de venta de jugadores, porque si bien Táchira depende mucho
de los ingresos por clasificación a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también depende de los ingresos por venta de jugadores. Uno a veces espera que los ingresos sean mayores y que se vean reflejados en lo que hace el equipo, en las inversiones que tiene que hacer el equipo posteriormente, pero Michael Covea, según leía a varios periodistas argentinos, se fue por $30,000 y a Samuel Sosa se le deben todavía $225,000, que todavía no está aclarado ese tema, todavía la directiva del equipo no ha salido a dar ninguna declaración formal, luego de que Samuel Sosa en sus redes sociales afirmara de que se le debe esa cantidad de dinero. Entonces son cuestiones que envuelven al equipo Deportivo Táchira en la parte dirigencial y esperamos que se pueda corregir lo mejor posible toda esta situación por parte del equipo amarillo y negro. Freddy Góndola, un jugador fundamental que estaría siendo pretendido por el Red Bull Bragantino de la primera división de Brasil. Giancarlo Hurtado, ex Deportivo Táchira, también se encuentra en este equipo del Red Bull de Bragantino de la primera división del fútbol brasileño, del Brasileirao. Y bueno, ya estarían entonces poniéndole el ojo a otro jugador que actúa en nuestra liga local. Mañana el Deportivo Táchira, les recordamos, estará jugando frente al Portuguesa a las 7 de la noche con transmisión de TVS en todo el territorio nacional y a través de la web por la aplicación Gol TV en todo el mundo. Y entonces el equipo del Deportivo Táchira buscará ampliar su ventaja en el fútbol nacional. Otra noticia que surgió el día de hoy por parte de la Conmebol, y esto también involucra un poco el tema del equipo Deportivo Táchira, porque bueno, hay varios juveniles que venían cumpliendo su proceso con las categorías inferiores de la Vinotinto, pero la Conmebol informó el día de hoy que fueron suspendidos todos los torneos de categorías menores en lo que resta de año 2021 y estarían siendo reprogramados para el año 2022. Entre esos el Sudamericano Sub-20 que se iba a celebrar en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Puerto Cabello. En esos dos escenarios estaba planificado que en el último trimestre de este año se jugara el Sudamericano Sub-20, pero tal parece que tendrá que aplazarse hacia el próximo año y veremos cómo algunos jugadores, bueno, no terminarán de cumplir su ciclo con la Sub-20 y entre ellos me imagino que está varios jugadores del Deportivo Táchira. Creo que Carlos El Pipo Vivas es uno de ellos. Gerson Ronaldo Chacón todavía tiene ese margen de poder continuar en la Sub-20, pero está bastante complicada la situación en la Vinotinto para poder seguir afrontando su formación en categorías inferiores. Se sigue aplazando el fútbol, también el fútbol femenino. La Copa América Femenina también fue pospuesta. Fueron varios los torneos, también la Copa América Futsal y los torneos sudamericanos Sub-20, Sub-17 y Sub-15. Pero volviendo a las noticias y a la información del equipo Deportivo Táchira, hablábamos de los jugadores que se han recuperado de su lesión. Lucas Emanuel Gómez volvió de su lesión el día del partido frente al Zulia. Ese partido frente al Zulia me parece que dejó un análisis bastante importante, sobre todo por el hecho de lo que fue el segundo tiempo. El primer tiempo de Táchira fue muy bueno, dominó los tiempos del partido, fue excelente el tema sobre todo del manejo de las bandas en el equipo Deportivo Táchira, pero ya en el segundo tiempo le costó bastante, sobre todo este problema que veníamos acotando en episodios anteriores, que es manejar el ritmo a su gusto y no dejar que sea el rival el que domine los tiempos del partido, y fue lo que volvió a sufrir Táchira. Claro, también afectó un contexto importante que fue el hecho de que Táchira jugó a las 4 de la tarde en una cancha tan difícil como es en Maracaibo, con ese calor. El desgaste se notó bastante en el segundo tiempo de este partido. Y otro de los factores que también vimos en ese partido frente al Zulia es que hay jugadores que parece
que todavía no se han metido de lleno en la idea de que Táchira de que son jugadores del equipo deportivo Táchira, que están vistiendo la camiseta aurinegra. Es el caso de Edson Tortolero, que entró en el segundo tiempo de ese partido y no duró ni 5 minutos en cancha. Recibió su primera cartulina amarilla, que me parece que fue bastante dudosa por parte del árbitro, y minutos más tarde recibió la segunda tarjeta amarilla y se ganó su expulsión Edson Tortolero. De paso de que casi no ve minutos este jugador, y cuando entra se come esa expulsión en el partido frente al Zulia. Tiene la oportunidad de ver más minutos con la salida de Michael Covea del equipo, y si se da lo de Freddy Góndola, aún más. Pero el hecho de que cuando ingresa se le dificulte tanto, no solamente entrar acoplado al juego, sino también entra sobre revolucionado al tal punto de que, bueno, se come una expulsión en este partido frente al Zulia. El descuento del Zulia en ese compromiso vino por parte de Janowski Reyes, que ya se acostumbró a marcarle a Táchira. Le marcó en el primer partido, en la primera vuelta, en esa derrota 5-0 en Maracaibo. Le marcó también en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en el 3-1, y le marcó también en este partido del 2-1 en Maracaibo. Se han dado también la salida de otros técnicos en el fútbol nacional. Fueron de las noticias que se hablaron entre semanas. Leo González vuelve a dirigir al Lara luego de la salida del argentino Martín Brignani, pero esto tuvo bastante polémica, sobre todo por las formas en que se dieron las salidas de este técnico argentino, porque prácticamente dirigió su último partido frente al Carabobo y ya su reemplazante estaba en la tribuna conversando con los dirigentes, que era Leo González. Me parece que ahí no se cuidaron las formas y no se terminó de respetar el trabajo del técnico argentino, y son los males que en nuestro fútbol deberían de acabarse. Lo vimos en el Deportivo Táchira hace unos años, cuando no se había terminado de ir el Sachi Escobar y ya prácticamente le tenían a su reemplazo en la tribuna, que era Francesco Estífano. Y bueno, estos son los tipos de cosas que todavía empañan al fútbol nacional, todavía empañan al fútbol venezolano, y esperemos que se corrijan a futuro. También el equipo deportivo Táchira, con este partido del día de mañana frente al Portuguesa, estará buscando ampliar su ventaja en el grupo occidental. Si repasamos los grupos, vemos que, salvo alguna sorpresa, se viene dando lo estipulado al principio del torneo con los pronósticos. En el grupo occidental viene el Deportivo Táchira liderando, y Estudiantes de Mérida en la segunda posición, alternando con Portuguesa entre la segunda y tercera posición. Tal vez la sorpresa ahí sea Portuguesa, pero se sabía el trabajo que trae Ali Cañas con el equipo de Portuguesa, podría dar sus frutos directamente en este torneo. Así que es positivo volver a ver a tres viejos rivales de antaño peleando las primeras posiciones, a Táchira, Estudiantes y Portuguesa. En el grupo central tampoco hay sorpresas, porque el Deportivo La Guaira, el actual campeón, es el que está líder. Estuvo Gran Valencia, que fue la gran revelación de ese torneo, en la primera posición, pero ya el Deportivo La Guaira parece que después de su eliminación en Copa Libertadores, solamente peleando el local, se encuentra otra vez con la victoria y está de primero en el grupo central. Y en el grupo oriental, el Caracas Fútbol Club es primero, con un Monagas en un segundo lugar, que también viene haciendo bien las cosas el equipo de Monagas. El director técnico Johnny Ferreira, me parece que es uno de los mejores técnicos que tiene el fútbol nacional en este momento. Ha sabido darle ese toque a Monagas que tuvo en su momento cuando fue campeón. Así que pone interesante también las cosas en el grupo oriental, pero salvo ciertos equipos puntuales que vienen peleando las primeras posiciones, me parece que no hay sorpresas en la ronda regular de nuestra temporada 2021 del fútbol venezolano. Ya prácticamente nos vamos despidiendo por el día de hoy, esperando entonces que el día de mañana el equipo deportivo Táchira logre su victoria frente al Portuguesa en el Estadio José Antonio Páez de la ciudad de Araure, 7 de la noche, con transmisión de TVS en señal abierta a nivel nacional y para todo el mundo a través de la aplicación de Gol TV. Nos despedimos, un equipo de producción integrado por Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación general.
Darío Mora López en la dirección de la estación, y en las voces hoy Javier Durán, y próximamente se reintegra Ilan Medina en Tribuna Aurinegra. Será hasta una próxima oportunidad por Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas. Se dará que el mejor fútbol en Pueblo Nuevo está.